Si hay algo que innegablemente se ha acrecentado en todo el mundo, sin duda, pero estamos acá en Chile y queremos mirarlo de acuerdo a nuestra propia realidad, es tener una conciencia de la fragilidad de la situación climática del mundo y particularmente del país. Y eso no pasa solamente porque no llueva lo suficiente o porque el agua esté escasa en montones de lugares o porque las temperaturas, sobrepasaron todos los máximos históricos. No. También pasa por otro tipo de variables medioambientales. Por ejemplo, ¿qué comuna quiere tener en su territorio un relleno sanitario? ¿Cómo se hace lo que antes parecía incluso para obtener esos territorios ciertos beneficios? Prestaban esa localidad para que ahí se generaran, por ejemplo, desde rellenos sanitarios, basurales, en fin, como les quiera llamar. Y hay un caso que le está dando harto que hablar, que es bien interesante sobre este tema porque tiene que ver con una necesidad imperiosa de la ciudadanía y de mucha gente, pero tiene que ver también con situaciones medioambientales y un clinch ahí muy bien fuerte con la Fiscalía de Talagante. Vamos a conversar con la abogada Bárbara Salinas, abogada de este consorcio, que es el consorcio Santa Marta, que tiene este relleno, para básicamente plantear en primer lugar, Bárbara, ¿cuál es la génesis de este enfrentamiento legal de un relleno sanitario con la Fiscalía de Talagante? Hola Fernando, muy buenas noches y gracias por la invitación. A ver, la génesis de esta situación ocurre el año 2016 a propósito de un deslizamiento, ¿no es cierto?, de la compactación de todos estos residuos sanitarios que se produjo a causa básicamente de una suerte de descompensación por líquido y las capas que se van generando y produciendo cuando se realizan estas actividades, ¿no es cierto?, de compactación de basura o tratamiento de residuos domiciliarios. Ocurre este deslizamiento y posteriormente se produce por biocombustión un incendio que duró aproximadamente una semana, que desde luego alarmó a muchísimas comunas, ¿no es cierto? Y desde ahí que se inicia una investigación de oficio por parte de la Fiscalía de Talagante para efectos de determinar si acá hubo, a raíz de este episodio, un daño ambiental o no. Esa fue la génesis. Ahora, para ponerlo en términos de asociarlo al resto de los ciudadanos, o por lo menos de las personas que viven en torno a esto, este relleno atiende cuántas personas, digamos, teóricamente, cuántas personas o cuántas comunas de ahí, de la zona de la región metropolitana extendida, llamémoslo así. Sí. Bueno, este relleno comprende y atiende y gestiona, ¿no es cierto?, el tratamiento de los residuos domiciliarios o basura, en términos más simples, de 16 comunas, el equivalente a un 30% de la población de la región metropolitana, vale decir, alrededor de 2,5 millones de personas que generamos, ¿no es cierto?, todos los días, basura, y esa basura hay que evidentemente procesarla, hacerse cargo de ello y generar una solución ambiental respecto al tratamiento de estos residuos. Ya, ok. Y eso significa que cuando se toma la decisión de hacer estos residuos, colocarlos ahí, ¿cómo son los permisos que en esa época originalmente se establecen sobre hacer un relleno sanitario? Porque debe ser de las cosas que si uno hiciera de alguna manera antes de cada petición de instalar un basural o un relleno sanitario, uno le preguntara a todos los habitantes de la comuna si les gustaría que estuviera un relleno sanitario ahí, te puedo asegurar que no habría ni un relleno sanitario en ninguna comuna del país. Tendríamos que poner la basura colgando en el aire, no sé. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo en ese sentido, Fernando. Nadie quiere tener, ¿no es cierto?, en las cercanías y mucho menos al lado un relleno sanitario, algún tipo de industria que afecte o que pudiese afectar el entorno. Hay que decir que esta empresa, el año 2005, cuando inicia sus actividades, presenta
¿no es cierto?, un estudio de impacto ambiental, obtiene una resolución de calificación ambiental con todos los requerimientos que hace la autoridad pertinente. Entonces, y además agregar que cuando comienza a operar el relleno Santa Marta, en ese sector no existía población, no habían casas, no habían instalaciones urbanas, por decirlo así, que uno pudiese entender de que estaba este relleno invadiendo, ¿no es cierto?, a la comunidad en ese sector, sino que esta gente, estas personas y estas comunas y estas familias comenzaron a llegar con posterioridad a la instalación y al funcionamiento del relleno. Ahora, Bárbara, lo acabamos de ver en el caso de la minera Dominga, donde se toma una resolución por parte de un Consejo de Ministros que mira exactamente la situación y autoriza o no autoriza si es que se puede generar o no esa mina. ¿Quién autoriza que un relleno sanitario que tiene que tener, me imagino, determinadas características, porque básicamente son puros desperdicios lo que tiene? ¿Cuál es el procedimiento para autorizar que eso se produzca o se lleve a cabo en una comuna determinada? Bueno, es un procedimiento bastante largo que está bajo la ley ambiental y ahí participan varias autoridades, por cierto, la Superintendencia del Medio Ambiente, participan autoridades también que son autoridades sectoriales que se ven afectadas, por ejemplo, en este caso en la Seremia de Salud, entre otras. Pero debo señalarte, Fernando, que hay una diferencia muy importante respecto del caso Dominga, que es en el fondo ¿no es cierto?, la autorización para el funcionamiento de una actividad minera. El Consorcio Santa Marta o el Relleno Santa Marta lo que representa en definitiva es una solución medioambiental para hacerse cargo de algo que todos generamos. Por lo tanto, es un problema que ya sea el Consorcio Santa Marta, el día de mañana eventualmente el sector público, alguien se va a tener que seguir haciendo cargo de esta situación y que es algo que todos generamos como comunidad, ¿no es cierto?, como sociedad, y es un problema, o más que un problema, es un desafío, ¿no es cierto?, que tienen todos los países y toda la humanidad en términos de que generamos basura, generamos estos residuos y estos residuos hay que tratarlos debidamente con la mejor tecnología posible y tratar de ser compatibles. Y desde ese punto de vista, generar lo que hace Santa Marta en definitiva, que es una economía circular. Ahora, Bárbara, ¿qué pitos calza en todo esto la gente que vive en esos lugares? ¿Tiene la posibilidad de levantar el dedito y decir, sabes qué, yo quiero dar mi opinión, quiero votar, quiero interiorizarme mucho más sobre lo que viene? ¿Hay comunicación expedita y fácil para que la gente sepa que eventualmente se autoriza algo en su territorio? Te lo pregunto porque yo me acuerdo acá, entre Colina y dos o tres comunas más por ahí, bueno, tienes una cantidad de basurales impresionante que prácticamente a nadie le preguntaron si querían que estuvieran ahí o no. Se instalaron ahí nomás. No, sin duda. Esas situaciones que tú comentas se deben más bien a basurales clandestinos. O sea, antes se trataba así efectivamente la basura y lo mismo ocurría con el tratamiento de agua servida. Hoy día, evidentemente, no solamente hoy día, ya desde hace muchísimos años ello no es así. Ahora, respondiendo a tu pregunta, la empresa lo que hace en este caso es ingresar un estudio de impacto ambiental y eso obliga, ¿no es cierto?, al proponente, que en este caso concreto el Consorcio Santa Marta, a plantear y se le abre la posibilidad a la comunidad que plantee sus objeciones, sus inquietudes, plantear cuáles son las medidas o eventualmente cómo se van a ver afectados como comunidad. O sea, ese proceso se hizo y hasta el día de hoy la empresa mantiene comunicación directa con las personas, sin perjuicio que hoy día estamos en un conflicto que no se puede desconocer, pero siempre han estado las puertas abiertas. O sea, el Relleno Santa Marta hasta antes de la pandemia recibía, y no exagero, más de 1.000 visitas al año provenientes de estudiantes de distintas carreras asociadas al rubro, ¿no es cierto?, por ser precisamente un relleno modelo en cuanto a tecnología y el tratamiento ambiental que se le da a los residuos domiciliarios y también por la virtud de generar economía circular. Es decir, Relleno Santa Marta, por ejemplo, con todo los procesos que hacen la tecnología, en estos momentos está generando energías limpias, energías no convencionales,
y se produce la economía circular efectivamente porque la misma gente que genera estos desechos, de una u otra manera recibe también energía eléctrica porque esto se entrega a la red de interconexión de energía que existe en el país. Y eso está acreditado por ejemplo, el Ministerio de Medio Ambiente tiene ingresado el valor que eventualmente pueda tener, por ejemplo, esa participación en el relleno Santa Marta de, por ejemplo, la matriz energética producto de la utilización de esta energía que me imagino proviene de gases de los mismos desperdicios, ¿no? Exacto, de la biomasa. Esta biomasa, ¿no es cierto?, lo que hace es que genera gases y esos gases luego son quemados y eso genera la energía de la que estamos hablando. Por cierto que la autoridad ambiental tiene conocimiento y no solamente del porcentaje, ¿no es cierto?, de energía que se aporta a la red de interconexión, sino que además debo decir, Fernando, que a propósito de una mejora que hizo el relleno Santa Marta en el sentido de la construcción de un ducto subterráneo, también conocido como bypass, como una mejora para las personas que están en los sectores aledaños, la autoridad medioambiental, y yo he estado presencialmente, yo conozco el relleno, he estado en todas las instalaciones y conozco el proceso, y ellos tienen un sistema de monitoreo que instaló la compañía, donde la Superintendencia del Medio Ambiente, literalmente, Fernando, puede monitorear 24/7 en línea, una información encriptada, la calidad de las aguas que finalmente son vertidas a un estero que está en ese sector que se llama el estero El Gato y que es lo que se llama efluentes, es decir, los lixiviados que se generan, ¿no es cierto?, producto del proceso de compactación de basura, se genera un lixiviado y ese lixiviado es tratado y con todos los índices establecidos por la autoridad, de manera tal de que eso, una vez que se arroja, por decirlo así, o llega al punto de descarga autorizado y conocido por la propia Superintendencia del Medio Ambiente, no presenta ningún peligro ni para las personas, ni para el medio ambiente, ni para los animales, y en definitiva es absolutamente inocuo. Sácame una duda, Bárbara, al igual que como pasa con la minería, por ejemplo, que es muy necesitada y dependiente del agua, ¿los rellenos sanitarios de este tipo también son inevitablemente secadores obligados del agua del entorno? Claro, o sea, en el fondo el relleno sanitario, si entendí bien la pregunta, necesariamente tiene que, o sea, es decir, no es que seque tampoco el agua, sino que lo que hace en definitiva es tratar esta basura mediante proceso, se van, como te explicaba, construyendo, se van asentando. El relleno tiene esa idea, es precisamente ir compactando eso, generar una biomasa y de esa manera después ir generando diversas capas que le dan la estabilidad necesaria, ¿no es cierto? Y luego de eso tiene una vida útil y posteriormente eso se reforesta y ya vuelve a ser un sector con cierta normalidad o más bien absoluta normalidad en términos medioambientales. ¿Y dónde está la génesis del negocio? ¿Quién es el que paga este servicio? Lo que pasa es que aquí las distintas municipalidades son las que contratan servicios tanto para la recolección de basura como también contratan los servicios a distintas empresas, que es un rubro que tengo que decir que es bastante complejo, sofisticado, que tiene bastante, digamos, una exposición que no es grata para la comunidad, ¿no es cierto? Pero en definitiva existe un mecanismo de licitación para efectos de contratar los servicios, ya sea de este relleno o de otros rellenos sanitarios existentes en el país y que en definitiva los que se adjudican son los que ofrecen la mejor tecnología y la mejor oferta en términos también de capacidad de poder gestionar y procesar estos residuos sanitarios. Ahora, leyendo algunas de las cosas que tienen que ver con este caso, me llevé una sorpresa ahí, porque de pronto aparecen ejecutivos formalizados o que van a ser formalizados a quienes le imputan desde la producción de marihuana, de cannabis, y una serie de otras cosas que tienen que ver con el relleno sanitario, digamos. Bueno, yo te agradezco muchísimo la pregunta, Fernando, porque eso precisamente fue el hecho que motivó
que nosotros tomáramos la decisión, tanto la empresa y el equipo jurídico, de directamente recurrir de amparo en contra de la Fiscalía Local de Talagante y el fiscal que está a cargo de la investigación por la arbitrariedad que él ha demostrado durante todo este proceso, durante estos más de 4 años de investigación. Hace menos de un año se formalizan a 2 gerentes, gerente general, gerente de operaciones, por supuesto delito ambiental, pero ahora se anuncia por la prensa, y eso también a nosotros nos parece bastante grave porque no es el conducto regular, ¿no es cierto? Incluso esto fue con fecha anterior a que el mismo tribunal dictara la resolución. Se anuncia una formalización respecto de 5 miembros del directorio. Lo más grave, Fernando, es que dentro de esa carpeta investigativa, que es lo que uno hace como abogado para poder hacerse cargo, ¿no es cierto?, en una audiencia de formalización, discutir lo que todo el mundo conoce como medidas cautelares, etcétera, es que nos encontramos con gran parte y gran porcentaje de los antecedentes correspondían a una causa por delito de narcotráfico, o cultivo de marihuana, asociación ilícita, delito de tráfico de armas, que nada dicen y no tenían ninguna relación con las personas del director de Santa Marta. Tanto es así que el Ministerio Público, el propio fiscal que está a cargo de la causa, reconoce en este informe que la Corte le ordena evacuar de que aquello se trataba de un error. Y a lo que a nosotros nos parece bastante, curioso, por decirlo de alguna forma, ¿no es cierto?, es que el fiscal siempre ha manifestado, tanto en audiencias como en medios de comunicación, que esta es una causa de alta complejidad. Entonces, francamente, no se explica que en una causa de esta envergadura, tanto para él, para la comunidad, ¿no es cierto?, y también para la empresa afectada, se cometan errores de santidad, o sea, hacer imputaciones a un directorio, ¿no es cierto?, de tráfico de armas, de infracción a la ley 20.000, que es la ley de drogas, etcétera, nos parece un hecho de extrema gravedad, y esa fue una de las tantas razones por las cuales se decidió recurrir de amparo ante la Corte de Apelación. Sí, a mí me llamó la atención, para serte franco, no necesariamente porque yo considere que hay ciertas personas o ciertos directorios o ciertas especialidades empresariales que están fuera de toda posibilidad de cometer delitos como los tráficos de armas no, eso, perdón, lo hemos visto hasta la saciedad. El delito es transversal. Y transversal en capas sociales y en capas de ingresos. No, lo que me sorprendió es qué tiene que ver eso con las quejas medioambientales, digamos. Es que no tiene absolutamente nada que ver, Fernando. O sea, incluso, y reitero, el propio fiscal, durante la audiencia, cuando discutimos, ¿no es cierto?, en los alegatos de la Corte de Apelación, el amparo, lamentablemente el Ministerio Público, que era el recurrido, no compareció a la audiencia. No obstante aquello, evacúa su informe, que es lo que normalmente ordena la Corte, y en ese informe reconoce que se trata de un error, que se trataba de otra investigación, incluso que estaba ya en una fase de acusación para ir a juicio oral de otros imputados. Ahora, yo coincido contigo que ni un directorio, ¿no es cierto?, y personas a lo mejor de altos cargos no están exentos de cometer delitos, pero lo cierto es que acá se trata de imputaciones gravísimas, y que aceptar la teoría del error, porque no ha sido el único, han sido muchísimos errores en la tramitación de esta causa. Nosotros hemos tenido mucha dificultad a acceder a los antecedentes de investigación, que son las condiciones mínimas que tiene cualquier defensa para poder ejercer debidamente los derechos de las personas que están eventualmente siendo imputadas o que van a ser formalizadas. Entonces acá, insisto, existe una cadena de errores. Y yo quiero poner un punto también, Fernando, en esto. Hoy día, ¿no es cierto?, las empresas en general no son agradables para la comunidad, no son el mejor, digamos, no tienen la mejor acogida dentro de la opinión pública, y menos una empresa de esta naturaleza, porque tú lo dijiste al inicio, son actividades no gratas, por decirlo así, ¿no es cierto? Pero el hecho de que sean empresarios y que sean miembros de un directorio que se dedican a una actividad que, reitero, a diferencia del caso Dominga, ofrecen una solución medioambiental frente a una necesidad que todos tenemos y todos generamos, no impide que esas personas no sean, ¿no es cierto?, sujetos también de derechos y puedan ejercer a través de los canales formales una legítima, o más bien un debido proceso, acceder a una defensa justa. Entonces, eso también es muy fácil hoy día hacer ruido, ¿no es cierto?, hacer campaña,
por diversas razones, por distintos intereses, y en definitiva estar menospreciando, más que menospreciando, derechamente injuriando, incluso calumniando a miembros del directorio de una empresa que por lo demás ha actuado con total y absoluta transparencia, no solo frente a la comunidad, sino que también frente a la Fiscalía. Nosotros siempre hemos estado abiertos a colaborar, a entregar todos los antecedentes, pero la verdad es que nos encontramos con un fiscal que está aferrado solamente a una teoría, que insiste en que esto hay contaminación. Entonces es muy fácil llegar y decir aquí se está contaminando, y resulta que existen los antecedentes técnicos, objetivos, que dicen todo lo contrario. Entonces es en el fondo, Fernando, una lucha, un conflicto no solamente jurídico en tribunales, sino que también es un conflicto desde el punto de vista comunicacional, porque siempre va a ser mucho mejor visto una comunidad que se sienta afectada versus una consorcio, una empresa que supuestamente es grande, independientemente del tamaño que lo sea, frente a esto. Tanto es así, y perdona que me extienda sobre el punto, que incluso el fiscal en declaraciones a la prensa, esbozando de una manera bastante astuta, llegó incluso a señalar de que estos casos medioambientales había que investigarlos con bastante delicadeza porque podía darse la situación de corrupción entre las mismas autoridades de una empresa de esa envergadura. Entonces me parece del todo injusto este tipo y este nivel de acusaciones que, insisto, fue lo que nos motivó a llegar a presentar esta acción de amparo que es bastante inédita en realidad, dados los antecedentes y los fundamentos, y nosotros quedamos bastante, si bien es cierto, no ganamos el recurso de amparo, porque también eso tenemos que reconocerlo, pero sí la Corte señaló algo muy relevante. Es decir, también se hizo cargo, a pesar de que no concurrió el Ministerio Público ni el fiscal, sino que el abogado querellante que representa a las víctimas, la Corte en definitiva señala cuál es el camino, y dice el camino para subsanar, ¿no es cierto?, o resguardar los intereses de estos directores es la cautela, garantía, una audiencia que se hace en un tribunal de garantía para hacer ver toda esta serie consecutiva de errores que no son pocos, Fernando. O sea, no es solamente la imputación de delitos graves, sino que también es una serie de errores que impiden ejercer una defensa debida. Y esto es un tema del que todos nos tenemos que hacer cargo, Fernando. Este tema, como tú lo decías, es medioambiental, estamos viviendo una crisis medioambiental. No sé, si todos quisiéramos colaborar o quisiéramos que desaparecieran estos rellenos sanitarios, por Dios, tendríamos que estar todos compactando. En fin, es sumamente complejo, pero alguien se tiene que hacer cargo de esto. Y hoy día el Consorcio Santa Marta lo está haciendo, y lo está haciendo con alta tecnología, de la mejor forma posible, con mucha transparencia, frente a las autoridades, frente a la comunidad. Mira, yo fui al relleno y me llamó muchísimo la atención, por un lado, los reclamos de cierto sector de vecinos, y es curioso que a menos de 300 metros de donde está el relleno sanitario hay construcciones de viviendas, que yo vi piscinas, vi pasto, vi árboles. Entonces, si tú me dices, acá se está matando, ¿no es cierto?, el medio ambiente, etcétera, la verdad es que contrasta mucho con la realidad. Y eso hay que estar in situ para verlo. Entonces, es muchísima la diferencia. Sí, yo eso lo puedo entender, Bárbara, pero lo que también es cierto es que estamos en una transición cultural y de cambios de modos de producción o de cambios de statu quo, llámalo así, si tú quieres, del típico statu quo clásico, que va a hacer que se revisen muchísimas cosas que antes probablemente no eran tan revisables o no eran básicamente algo que generaba atención en toda la ciudadanía. Hoy día, los temas, por ejemplo, sanitarios, los temas del uso de agua, los temas de puertos eventualmente que traigan carbono o termoeléctrica, pasaron de ser algo que era aplaudido por toda la ciudadanía a mano así, batiendo las manos, a ser algo que se mira con mucha detención porque todo el sistema está debilitado, está más fragilizado de lo que estaba antes. Y desde ese punto de vista, lo menos que se puede hacer, creo yo, por cierto, no estoy señalando que esté bien hecho en términos de las acusaciones que tú estás mencionando, pero lo menos que se puede hacer es que haya un ojo, pero extraordinariamente vigilante en todo este tipo de situaciones medioambientales que incluyan no solamente las autoridades locales, que incluyan a los vecinos. Ahora, sin duda. Te repito, eso
cuesta incorporarlo en la nueva norma porque históricamente se hacía de otra manera y la inercia aguanta mucho y resiste cualquier cantidad. Así es, pero afortunadamente, tal como tú lo señalas, se está cambiando, los paradigmas están cambiando y de hecho nosotros, y digo nosotros como Consorcio Santa Marta, estamos tremendamente abiertos a que esto sea estudiado acuciosamente. Ojalá la comunidad fuese a la planta, la misma prensa, fueran, conocieran el proceso. Nosotros estamos muy abiertos a mostrar todo lo que se está haciendo con total transparencia, es precisamente por lo mismo, porque entendemos que acá hay un tema de que ya la ciudadanía se siente mucho más interesada, ¿no es cierto?, y quiere sentirse además incorporada, escuchada y valorada en estos temas medioambientales que antes, como tú bien decías, no se conversaban, era un poco puerta cerrada, ¿no es cierto?, y uno veía el resultado final. Hoy día no, hoy día nos afecta, estamos en una crisis ambiental muy importante, por lo tanto, cualquier actividad, en este caso es una de primera necesidad, como puede ser otra, una actividad productiva, necesariamente requiere de instancias mucho más ajustadas, más modernas y sobre todo con mucha transparencia. Entonces yo en ese sentido, en nombre de Consorcio Santa Marta, hago la invitación a quien quiere ir a visitar las instalaciones, ver los medidores, ver los procesos, conocerlos, y se van a dar cuenta de que estamos en presencia de una empresa que ha hecho todos los esfuerzos, no obstante el incidente de 2016, que tiene múltiples explicaciones, son una concurrencia desafortunada, ¿no es cierto?, pero no con dolo. Y ahí quiero hacer un hincapié muy importante. Esto efectivamente lo conoció el Tribunal Ambiental, esto efectivamente llegó hasta la Corte Suprema, donde la Corte Suprema termina zanjando el tema, señalando que se produjo, ¿no es cierto?, de alguna manera este evento generó un daño, pero no generó un daño ambiental, ¿no es cierto? Y lo que se cuestionó solamente fue el tema de la calidad de las aguas. Y lo más importante, Fernando, es que el Tribunal Medioambiental y la Corte Suprema ratifica que la empresa no actuó con dolo. Entonces no estamos hablando de una empresa irresponsable que llega, ¿no es cierto?, y lanza simplemente por ductos a un estero aguas contaminadas o líquidos contaminados. Eso no es así. Me parece que este tipo de conversaciones probablemente van a surgir y este tipo de cuitas legales probablemente van a pasar muchísimo en esta adaptación a la nueva forma que vamos a tener que adquirir. Y te quiero agradecer por haber estado, Yana, a conversar con nosotros sobre este particular caso. Muchas gracias, Bárbara. No, muchas gracias a ti, Fernando. Muy buenas noches. Chao. Volvemos en un ratito.